hermanas, discípulos de Cristo Metropolitana. Es un honor estar hoy con ustedes desde mi iglesia, Liquid Church, en New Jersey. Les mando un rico abrazo, les mando mucho amor. Recibo de ustedes el calorcito de Puerto Rico que tanto extraño, sobre todo en estos 3 meses largos de invierno. Pero para los que no me conocen, mi nombre es Kaira y tengo el privilegio de ser una hija de la Metro. Nací en la Metro y allí me formé en el caminar cristiano junto a papi y a mami, quienes ustedes conocen como Luis Guillermo y Celina. Y por 30 años asistí a la Metropolitana. Aquí esta foto es mi familia hace 2 años visitando la iglesia. Cuando me crié en la Metropolitana asistí a la escuela bíblica, canté con el corito de niños, participé de la agrupación Discípulos en Acción, compartí mi testimonio, fuimos a viajes misioneros, aprendí a disfrutar de la alabanza y aprendí de la palabra. Y hace 9 años salí de la Metropolitana junto a mi hermosa familia, mi esposo José, de hace 18 años, nuestra hija Gabriela, Gaby, como ustedes la conocen, y nuestro hijo Andrés, Andy, como se le dice de cariño. Y hace 8 años llevo trabajando en el ministerio a tiempo completo. Trabajo para la iglesia donde me encuentro hoy, que se llama Liquid Church. Liquid es una iglesia evangélica de 5,000 personas, es parte del movimiento Multi-Site de Estados Unidos, y lo que significa eso es que la iglesia es una iglesia, pero se reúne en 7 lugares alrededor de New Jersey. Y durante los últimos 4 años fungí como la campus pastor del campus central, lo que están viendo en el video ahora mismo, y recientemente me convertí en el pastor of campuses de la iglesia actual, donde superviso todos los campuses, las otras congregaciones y a los 7 campus pastors. En adición a eso, soy parte del equipo que predica y también soy parte del equipo ejecutivo de la iglesia a nivel central. Pero la realidad es que nunca me olvido de dónde salí, y cuando pienso en todo lo que el Señor hizo para prepararme para esta etapa, les confieso que el corazón se me llena de emoción, se me saltan las lágrimas y me emociono mucho. Y por eso fue que cuando el pastor Eliezer me llamó y me invitó a predicar y estar un tiempo con ustedes, aunque de manera electrónica, accedí con mucho gusto y con mucho honor. Y me dijo que como parte de la serie Ritmo, hablara sobre 3 partes de nuestra rutina diaria: el trabajo, el descanso y la adoración, para encontrar el ritmo que Dios quiere para nosotros en cada una de esas áreas. Pero antes de comenzar les quiero hacer una pregunta, y la pregunta es: ¿cuántos de ustedes alguna vez han visto la nieve? Antes de mudarme a New Jersey les confieso que esta boricua no había visto nieve nunca. Y ya después de 9 años viviendo acá, soy casi una experta para mi esposo, que no le gusta la nieve. Pero recientemente, hace como un mes, en el mes de febrero, vino una tormenta de nieve, un blizzard, como le llaman aquí, que trajo 3 pies de nieve a nuestra casa. Y nevó, sin mentirles, nevó 24 horas sin parar. Y si alguna vez han pasado por eso, les digo que es una experiencia hermosa, pero impresionante. Y mientras nevaba, me puse a leer que en los viejos tiempos, cuando venía una tormenta de nieve, los granjeros ataban una soga a la puerta de la casa y la otra parte de la soga la ataban a la puerta del granero. Y hacían eso para poder encontrar el camino de regreso a la casa, porque la nieve en aquel entonces caía rápido, caía fuerte, sin aviso, y si no tenían la soga, los granjeros se podían morir, y a veces se morían ya casi llegando a la casa, porque se desorientaban y perdían el camino de regreso. Y se me ocurre que muchos de nosotros somos como esos granjeros, nos perdemos en las tormentas de nieve de nuestras vidas. Nos desorientamos, perdemos el camino y nos salimos de ritmo cuando comenzamos a vivir fuera del diseño que Dios creó para nuestras vidas. Vivir fuera del ritmo divino que Dios tiene para nuestras vidas causa desorientación, causa muerte espiritual y causa desánimo. Y cuando nos encontramos faltos de dirección, necesitamos una soga que nos guíe hasta nuestra casa. Pues verán, mis queridos hermanos de la Metropolitana, Dios nos ofrece una soga que nos devuelve a su presencia. Y esta soga nos recuerda
que fuimos creados para vivir con límites, donde nuestro caminar con Jesús en el trabajo, en el descanso y en la adoración fluye de nuestro tiempo con Jesús. Y ese es el título de mi mensaje en el día de hoy. Acepta tus límites. Vírate a la persona que tengas de lado y dile, acepta tus límites. El libro de Isaías nos ofrece un patrón que tenemos los creyentes para encontrar el camino cuando nos sentimos fuera de ritmo. Y les quiero leer en Isaías 40, empezando con el versículo 27. Dice, Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Siempre en mi casa, nunca me olvido de este corito que aprendí en la metro y todavía se lo canto a mis hijos, a ver si ustedes se acuerdan. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Eso es para que ustedes vean toda la Biblia que la Iglesia Metropolitana me enseñó a través de canciones que todavía están selladas en mi corazón. Pero este verso, la realidad es que es hermoso, ¿no creen? Y el profeta Isaías lo que está haciendo aquí es que está declarando esta promesa que acabamos de leer, anticipando el tiempo cuando el pueblo de Israel se encontraría en cautiverio en Babilonia. Y él quería recordarle a los judíos, Dios no los va a abandonar y los va a ayudar a regresar a su hogar. Y en el día de hoy quiero leerles algunos versos en el Salmo 137. Y la razón por la cual este salmo es relevante a nuestra historia de hoy es porque está escrito mientras los israelitas estaban en Babilonia en cautiverio. Y dice así, sentados junto a los ríos de Babilonia, llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que hay en la ciudad, colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos habían llevado cautivos, los que todos nos lo habían arrebatado, nos pedían que cantáramos con alegría, que le cantáramos canciones de Sión. Cantar nosotros canciones del Señor en tierra extraña. Como dicen en Puerto Rico, mi gente, ay bendito. Bendito, mira, los israelitas están sufriendo. Es más, yo diría que están miserables, según describe el Salmo. Y la promesa en Isaías que les acabo de leer les recuerda que los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Y la palabra confiar o esperar, como dice el texto en otras traducciones, implica actividad, no pasividad. Es esperar en el Señor con la expectativa de que lo que no ha ocurrido va a ocurrir. Es esperar con paciencia, sabiendo que cuando tú estás cansado y cuando estás angustiado y te faltan fuerzas para seguir, tienes la certeza de que el Señor renovará tus fuerzas y restaurará tu ánimo. Amén, iglesia. Pues yo no sé qué has tenido que atravesar este año de la pandemia. ¿Qué cargas, qué aflicciones, qué lamento, qué dificultad has sufrido en uno de los años más difíciles que hemos tenido que vivir? Pero te quiero decir algo hoy. Si tú estás sentado en la Iglesia Metropolitana, discípulos de Cristo, o estás sentado en tu hogar en Puerto Rico y estás de pie, déjame decirte que tú has experimentado las nuevas fuerzas de las que habla Isaías.
Y lo interesante de este verso es que hay un patrón bien específico aquí. Observen lo que dice Isaías. Los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Volar como águilas, correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Y para todos los efectos prácticos, es como si la progresión estuviera fuera de orden, porque vamos de grande, volar, a mediano, correr, a pequeño, caminar. Pero mi intención en el día de hoy es demostrarle que ese orden no solamente es a propósito, sino que es perfecto. Si tienes donde apuntar, te voy a invitar a que escribas las palabras volar, correr y caminar. Y al lado de volar o debajo de volar quiero que escriban adoración. Las águilas vuelan sin esfuerzo. ¿Ustedes sabían eso? Yo lo descubrí escribiendo este mensaje. Pero cuando leemos la palabra volar, lo que implica es que algo es fácil, que es natural, que no tiene complicación o requiere esfuerzo alguno. Y les quiero dar un ejemplo de mi madre querida Celina, mami, te amo. Mi madre es una genia matemática. Es la verdad, yo no sé cómo ella lo hace, pero la verdad es que la mujer tiene inteligencia para la matemática. Y mi hija Gabriela sabe que es mejor llamar a Vita, como ella le dice, en FaceTime, que venir a donde mí a preguntarme que le ayude con la matemática. Porque para mami, hacer ecuaciones algebraicas con mi hija es, como dicen en Puerto Rico, un mamey. Es natural, es fácil, porque mami tiene una mente matemática. De eso es lo que se trata, volar sin esfuerzo. ¿Y saben cómo yo sé que el verso lo que habla aquí es de volar sin esfuerzo, de una actividad que no requiere esfuerzo? Porque así es como vuelan las águilas. Cuando las águilas se elevan y planean largas distancias, no lo hacen con sus propias fuerzas. Usan corrientes de aire caliente que les dan el impulso que necesitan y les permiten ahorrar energías. Y en vez de aletear por todo el camino, más bien lo que hacen es que se deslizan por el aire. Y en ese momento volar se convierte en una actividad natural y sin complicaciones para estas aves. Se convierte en algo que no les genera esfuerzo. Y los voy a invitar a ver este video porque quiero que observen cómo las alas de estos águilas no se mueven mientras están planeando por el aire. ¿Lo pudieron observar cómo las águilas se mantuvieron o las alas se mantuvieron inmóviles? El águila va deslizándose a través del aire y es effortless, como dicen aquí los americanos. No requiere ningún tipo de esfuerzo. Y así mismo es que el Señor desea que tu relación con Él sea natural, sin complicación y sin esfuerzo. En otras palabras, que el ritmo de tu adoración no debe ocasionar esfuerzo. Ahora, quiero aclarar que mantener una relación con Dios no requiere esfuerzo, pero sí requiere intención. Porque como toda relación hay que pasar tiempo juntos y nuestro tiempo con el Señor requiere que pasemos tiempo con Él, que oremos, que leamos su palabra, que conectemos con su espíritu, ya sea mediante la música o la naturaleza, pero lo que no debe es requerir un trabajo arduo por nuestra parte. Porque hablar con el Señor es lo más sencillo del mundo y a veces yo pienso que somos nosotros los seres humanos lo que lo hacemos más difícil de lo que tiene que ser. Cuando el apóstol Pablo habla de orad sin cesar, les confieso que yo nunca he leído ese verso como una directriz de que ahora yo me tengo que meter 3 horas en el cuarto para orar y para tener tiempo con el Señor. Y si tú eres como mi viejito Luis Guillermo Montañé, papi te amo también, todas las mañanas te levantas a las 6:30 de la mañana y te sientas en la silla de la cocina y ahí tú pasas horas leyendo la Biblia, orando y en el 9º trono del cielo. Pero para Él ese ritmo es sin esfuerzo. Pero si tú eres como yo, una mamá de 2 niños, una de los cuales tiene necesidades especiales, una mamá que trabaja a tiempo completo
Y encima de eso le añades una pandemia global a tu rutina diaria y de momento te encuentras con un marido y 2 hijos todo el tiempo en tu casa, pues ¿qué pasa? Les confieso que se va a pique el ritmo. Y de momento te encuentras orando cuando friegas los platos, cuando te estás metiendo a bañar, cuando tienes un momentito a solas sin las personas en tu casa. Orar es una conversación con Jesús, ustedes saben eso ya. Y yo lo que hago es que la retomo durante el día múltiples veces en distintos escenarios. Antes de una reunión, por la noche en mi cama, cuando me meto a bañar, con mi hija por las noches, en el carro escuchando música. Y dentro de ese ritmo se me hace effortless. Y yo sé que ya vendrá la temporada en mi vida donde voy a poder tener un ritmo como el de mi papá, aunque les confieso que no va a ser a las 6 de la mañana porque esa no soy yo. Pero entre tanto venga esa temporada a mi vida, mi ritmo es sin esfuerzo, porque al fin y al cabo, mis queridos hermanos, lo que al Señor le importa sobre todo lo demás es que no lo privemos del placer de nuestra compañía. Y yo no sé quién tiene que escuchar esto hoy, pero yo quiero que sepas que no hay una lista de reglas, no hay una lista de prácticas o de métodos que se requieren para la adoración, para pasar tiempo con el Señor. Así que, hermanos, deleítense en el Señor, encuentren el ritmo que te permite pasar tiempo con Él diariamente y a volar como las águilas, sin esfuerzo ni complicación. Recuerda lo que dice Isaías. Los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas, ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Fuerzas. Y podrán volar como las águilas. La segunda palabra es correr y quiero que escriban al lado, trabajar. El acto de correr se asocia con habilidad atlética o con la prisa, ¿verdad? Cuando tenemos prisa, cuando uno está tarde, uno va corriendo, ya sea en el carro o con las piernas. Y cuando estás orado, sientes que pasas el día corriendo, ya sea de reunión en reunión, de cita en cita, de lugar en lugar. Pero en este contexto bíblico, correr se equipara con la habilidad atlética. Y típicamente correr implica algún tipo de competencia. A mi esposo José le encanta correr. Y llegó a correr 2 maratones en Estados Unidos, en Miami, Florida y en Hartford, Connecticut. Y siempre corría para completar el maratón, pero también era competitivo, le gustaba siempre mejorar cada vez que corría el último tiempo de su maratón. A mí, les confieso, no me gusta correr, eso no es lo mío. Así que yo me identifico más con la visión de correr de la que habla el apóstol Pablo. Ustedes saben lo que él dice así. Ustedes saben, esto es 1 Corintios, ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. O como lo dijo en Filipenses 2:16, que dice así. Así, cuando venga Cristo, yo podré sentirme orgulloso de ustedes sabiendo que no he corrido ni he trabajado en vano. Pero de todas las escrituras que hablan sobre el concepto de correr, a lo mejor esta es la que con más te identificas. Esta es en Hebreos y dice así. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba, el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. La diferencia entre volar y correr es que volar no requiere esfuerzo, mientras que correr requiere un esfuerzo cañón. Se le sale el sudor hasta el más fit. Y me acuerdo que cuando mi esposo llegaba a casa de sus carreras, cuando estaba entrenando para esos maratones, ese hombre llegaba enchumbado y apestoso. Y así mismo es la vida del cristiano. Implica esfuerzo y trabajo. Y en este aspecto quiero hablar de 2 tipos de trabajo. El trabajo que Dios nos dio para mantener a nuestras familias, nuestra ocupación, y el trabajo de la vida cristiana. En primer lugar, Dios creó a Adán y acto seguido le dio ¿qué? Un trabajo. Mantener un resort que se llamaba Paradise, paraíso. Un buen trabajo si me preguntas a mí. O sea que el concepto del trabajo no es nuevo ni es malo. El trabajo dignifica y permite que los cristianos usemos nuestros talentos fuera de la iglesia para servir como luz en las tinieblas. El problema es cuando no tenemos un buen ritmo de trabajo, porque es bien fácil hacer del trabajo un ídolo.
creer la mentira de que nosotros somos valiosos por lo que logramos y lo que producimos en vez de por quienes somos. Pero la realidad, aunque suene dura, es que ninguno de nosotros es tan importante. Miren, mi gente, Dios es el que está sentado en el trono, no nosotros. Y la vida continúa aunque trabajemos o aunque decidamos parar de trabajar. Y por eso es que el ritmo en el trabajo debe ser un ritmo que agrade a Dios y lo honre. Ese es el ritmo del que habla Isaías. Corremos, en otras palabras, trabajamos, pero sin fatigarnos. Tomamos nuestros días libres, dedicamos el día al Señor, cesamos las tareas del trabajo para recordarnos que el que tiene el control de todo es el Señor y no nosotros. En segundo lugar, seguir a Cristo en esta cultura no es fácil. Los seguidores de Jesús tenemos un enemigo real que viene a robar, matar y destruir. Y nuestro trabajo es resistirlo. Y resistir al diablo implica ¿qué? Acción, esfuerzo, perseverancia e intención. Porque ¿saben qué? Pelear por nuestras familias, por los corazones de nuestros hijos, no se logra en un estado pasivo. Se logra cuando trabajamos y le metemos mollero, como decimos allá los puertorriqueños, a las cosas que tienen valor eterno. Nunca me voy a olvidar de todos los viernes que mi papá y mi mamá, cansados después de una semana de trabajo, me llevaban a mí y a mi hermano Joe a los juveniles de la Metro. Y allí íbamos a pasar tiempo con jóvenes de la iglesia y aprender sobre Jesús en un ambiente sano y de diversión. Yo estoy segura, es más, estoy convencida que probablemente en algunas ocasiones ellos estaban cansados y tal vez pensaron, ay, yo no quisiera tener que volver a salir. Pero ¿saben qué? La fidelidad al llamado de Dios en la vida de mi papá y de mi mamá siempre fue mayor que el deseo de quitarse. Y en el proceso el Señor renovó sus fuerzas para que pudieran continuar corriendo y no se cansaran. Y ahora que yo soy madre y estoy sirviendo a Jesús aquí en una iglesia en New Jersey que jamás pensé sería parte de mi vida, yo se los agradezco. Y me encuentro haciendo lo mismo por mi hija Gabriela, que está a punto de convertirse en una adolescente en medio de una cultura hostil a la fe cristiana. Yo sé que hay muchos de ustedes que llevan corriendo por mucho tiempo y que el ritmo que llevan desde hace tiempo le tiene los músculos de las piernas tiesos, de tanto tiempo que llevan corriendo. Llevan un ritmo fuerte porque están trabajando por sus matrimonios, por sus hijos, por sus familias. Y la pandemia ha ocasionado tumulto en todos los aspectos de la vida diaria. Y el trabajo que han tenido que hacer en esta época o temporada ha implicado un ritmo difícil, un ritmo arduo, un ritmo intenso, sin respiro y sin sosiego. Yo no soy la única, pero si eres tú, te puedo decir algo. Jesús quiere restaurar tus fuerzas y en Él podemos recobrar nuestros ánimos. Lo dice Isaías 40 claramente. Mis queridos hermanos, dice, los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y correrán, ¿cuál es la palabra? Sin fatigarse, sin fatigarse. El ritmo que actualmente llevas eventualmente va a concluir y va a llegar el día en que tú también vas a poder decir lo mismo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. He peleado la buena batalla. He llegado al término, ¿cuál es la palabra? De la carrera y me he mantenido fiel. Finalmente, la última palabra es caminar. Y quiero que escribas al lado de caminar, descanso. No hay duda que volar es más divertido y correr es más rápido que caminar. Y por eso es que este es el verdadero milagro de las tres fases. Porque cuando seguimos poniendo un pie delante del otro y caminamos con perseverancia y demostramos la madurez de la fe cristiana, el Señor nos renueva. Pero es imposible tener eso sin tener unión completa y perfecta con Dios. El tipo de unión de la que habla Juan 15 dice así: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da muchos frutos, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada.
Este año 2021 empezó lleno de retos que requieren determinación en el caminar. Y cuando estamos en medio del proceso, lo único que el Señor requiere es que caminemos junto a Él, porque en medio de nuestra cercanía con el Señor nos llega el descanso. Descansar en el Señor en medio de nuestro caminar es la fuente divina de la fuerza. Y por eso es que viene en la etapa más difícil y en la etapa más larga, la de caminar. Y lo único que requiere de nuestra parte es la fidelidad. ¿Recuerdan la promesa de Isaías? Los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán, ¿qué, iglesia? Caminar sin fatigarse. El ritmo que Dios quiere hoy para ti en tu descanso es el de completa unión contigo. Y la mayoría de la gente corre para poder descansar, pero para el cristiano es al revés. Hay que primero descansar, en otras palabras, vivir en unión completa con el Señor para poder entonces correr en el trabajo al que Él nos ha llamado. 3 áreas. Un patrón en este verso: volar, que implica adoración; correr, que implica trabajar; y caminar, que implica descanso. Yo no sé cómo está tu ritmo en el área de tu adoración, en el área del trabajo, en el área del descanso, pero hoy el Señor te invita a vivir en la promesa de Isaías 40, en cada una de esas etapas. A recibir su renovación mientras lo adoras, a recibir su restauración mientras trabajas y a recibir su redención mientras caminas a su lado. Te invito a que oremos juntos, Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, Metropolitana. Señor, te damos gracias por la promesa que el profeta Isaías declaró sobre el pueblo de Israel y que no deja de ser cierta para nosotros en el día de hoy. Te damos gracias porque tenemos la confianza de que lo que tú prometes ha de ocurrir. Y cuando esperamos en ti y vivimos nuestra vida con los ojos puestos en tu Hijo Jesús, sabemos que nos puedes renovar la fuerza, que podemos volar como las águilas sin esfuerzo, Señor, porque en nuestra adoración conectamos contigo. Podemos correr sin fatigarnos, Señor, porque aunque es difícil, aunque es arduo, aunque es intenso, Señor, tú estás con nosotros. Y podemos caminar y no cansarnos, Señor, porque la unión contigo, la intimidad con el Señor, nos renueva nuestro ánimo, nos da la fuerza divina que necesitamos para continuar. Así que, Padre amado, pido una bendición especial para los miembros de la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo en la Metropolitana, para el pastor Eliezer, para cada uno de tus hijos y de tus hijas allá en Puerto Rico. Y te damos las gracias que podemos conectar en este medio. Te pido, Señor, que continúe guiando a esta iglesia, dirigiéndola, Señor, en este servicio y en esta misión a los que los has llamado. Y te doy gracias, Señor, por el lugar del que yo salí. Pedimos tu bendición, te amamos y pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén.